gracias, licenciado Álvarez. Gracias a todos nuevamente por estar conectados. Eh, Aquí estamos otra vez peleando con la tecnología, intentando poder cumplir con las expectativas del día de hoy. Eh, Quiero contarles que, eh, bueno, a mi intención y expectativa es de que sea una continuidad del día de ayer. Les anticipo de una vez que les pido perdón por la premura y la prisa de ayer. Simplemente estamos tratando de cumplir con un tiempo específico y hoy va a ser algo parecido. No es mi intención, intentaré ir un poquito más despacio y que sean en palabras más legibles, más sin embargo, el tema es largo y cuesta cumplirlo en su totalidad. Pero bueno, espero al final sea de su interés y que hayamos cumplido, abarcado temas bastantes y que sean entendibles y que sean de apoyo para todos. El tema, como lo intenté decir ayer, era para los guías de turismo de Guatemala, pero también esto es un apoyo para la gente que trabajamos en Izabal, que somos de Izabal, que vivimos en Izabal, que son operadores, que son dueños de hoteles, que son dueños de operadoras, como lo dije anteriormente, guías de turismo y que estamos en esta parte del país y que intentamos que al final de esta crisis que estamos viendo todos, podamos tener un programa un poquito más variado y más completo y que Izabal sea de su total agrado, digamos, para que esté en su lista de actividades para incorporarlas y hacerlas, si ya lo hacían anteriormente, mucho mejores. Esa es mi intención y sobre eso quiero partir. El día de ayer abarcamos desde la época prehispánica hasta más o menos el 1800. Fue bastante corrido, fue bastante rápido, insisto, perdón, pero es la única forma de abarcar un tema tan extenso e insisto, no soy dueño de la verdad. Simplemente estoy tratando de unificar ideas de muchos libros, de muchos documentos históricos que existen y para ponerlos en contexto y tratar de llevarlos en un orden cronológico entendible y lógico de las cosas que creemos que pudieron haber pasado. Si ayer fue un poquito complicado, hoy va a ser un poquito más complicado, porque desde hoy en adelante todos tenemos abuelos, padres, tíos, lo que sea, que pudieron haber vivido o no esta parte de la historia. Entonces, me puedo meter más a camisa de 11 varas, más sin embargo, hay que tomar el tema y de esto me encargo yo. Esa es mi intención. Entonces, quedamos más o menos en el 1800. No dije un año específico, simplemente en esta etapa de la historia. Guatemala está viviendo convulsiones, estamos a punto de lograr nuestra independencia. Para ser honestos, y eso es un tema muy personal, no logramos de materia propia, simplemente somos parte del Virreinato de la Nueva España, que sí lo logra, y nos unimos a él. Mas, sin embargo, esta parte del mundo, esta parte que somos nosotros, Guatemala, y esta parte más específica de Izabal, tiene su propia historia específica. Pero quiero empezar tocando el tema de los garífonas. Entonces, para entender esta parte, porque es la que más concuerda con la fecha, voy a empezar a hablar sobre lo que pasó con ellos, que también es un tema extenso y súper largo y súper complicado, más sin embargo, resumiéndolo, la parte que nos compete y la parte que nos interesa. En 1799, la audiencia solicita de Guatemala al comandante de Trujillo, que es el puerto que está justamente enfrente de Roatán, donde se supone que ellos llegaron a los ingleses, que las familias de gente de color que dejaron a los ingleses en la isla de Roatán, con precedencia de una colonia francesa, que procede al tramo de algunas presidencias españolas, como el Castillo del Golfo, eligiendo las que puedan dedicarse a la agricultura y el servicio de las armas y sirviendo a las baterías del río Dulce, a las baterías, perdón. ¿Qué quiere decir eso? Que los españoles están solicitando prácticamente que esta gente llegue a tierra firme. Esta parte dentro de la cultura garífuna, dentro de la historia eh, oral garífuna no existe. Sin embargo, sí existen escritos de la época colonial donde los españoles están protegiendo, digamos, la isla de Roatán, en las islas de la Bahía en Honduras, donde finalmente logran expulsar a los ingleses por una época muy, muy específica, y al final Roatán queda bajo dominio británico. Eso lo vimos del día de ayer, que estaban los británicos en todo el área, porque se solidificaron desde Jamaica hacia la parte del Golfo Dulce, que es toda la parte de Honduras, Guatemala y Belice, incluso partes de Yucatán, vete a México. Sin embargo, vamos a seguir hablando de la parte de Guatemala. Entonces, al pasar esto, y he leído muchos artículos sobre esto, se les invita, digamos, a los
a la gente de color, así es como se les identifica, y no solo son garífunas, también hay gente que llegó de otras provincias, de otras islas. Se pueden imaginar que para estas épocas, islas, que fue la primera que se independiza de todo el continente americano, como Haití, ya es independiente de Francia. Esta es la Revolución Francesa. Entonces, a estos se les llaman franceses republicanos, porque llegan a otros lados buscando un espacio dentro del continente que no sea Francia, porque están en pugna y pelearon por su independencia. Hoy en día Haití es otra historia, mas sin embargo esta parte de la historia se lo merecemos a ellos. Son los primeros que pelean por todo eso gracias a la Revolución Francesa y esas ideas que llegan a las partes francesas del continente. Entonces hay otro tipo de gente de color, como se refiere en la historia, que son republicanos. Y por lo tanto hay mucha afinidad con la parte francesa porque son ideales de libertad y de independencia. Ya en Roatán, que es dominio inglés en este momento, se le invita a llegar a tierra firme. Por lo tanto, estas personas se consideran libres porque llegaron de una forma esclava, digamos, a Roatán por los ingleses, más a tocar tierra firme centroamericana, en este momento se llama Guatemala todavía. Guatemala ya tiene la idea de que no existe la esclavitud, por lo tanto son gente libre. Y por lo tanto se les permite no solamente llegar al territorio, sino expandirse en toda la costa de Centroamérica, porque son personas que los españoles ven como un objetivo, odian al inglés. Por lo tanto, van a defender el territorio como ellos no han podido hasta el momento. La plataforma de estos descendimientos que llegan hasta nuestra región vienen de Puerto Cortés o de Omoa, porque hay una extensión grande que se da desde Roatán hasta Trujillo y ahí se da una cosa hacia el este y hacia el oeste. A nosotros nos compete el oeste, que es la parte donde nos ubicamos. Y se les conoce, y perdón por mis amigos garífunas, no puedo pronunciar, Wilfiyunu, referente al Golfo Dulce, o sea, la gente que va hacia el Golfo, Wilfiyunu. Y estos poblados son muy precisos, ahora son muchos países, pero es una región, son Punta Gorda, Barranco, Sarstún, hasta ese momento hablo de lo que hoy se llama Belice, San Martín, La Guaira, Ensenada, San Juan, Cocolí, Quehueche, Manarique, Punta de Palma, Baltimore, Río Salado y La Buga, que ya quedan en lo que hoy se llama Izabal, que pertenece a Guatemala. Además de algunos asentamientos dentro del Río Dulce, todavía lo que era el Chocoló, el mismo castillo de San Felipe, y una región que más adelante conoceremos como el Chocón. Estos son cuentas de Pedro Gregorio y otros caribes que eran encargados del fuerte de San Felipe hasta 1818. Solo para hacer una idea, esto es más o menos el mapa. Esto es Roatán, para que no lo ubican en el mapa. Aquí está Trujillo justamente enfrente, por eso la cercanía el área de expansión. Y luego tenemos una expansión hacia el oeste y hacia el este. Es un punto que mencioné en la parte que nos compete. Pero esta expansión fue mucho más larga en todo el Golfo de Honduras, parte de Belice hasta Petén. Para mis amigos de Petén, le llaman los negros de San Benito, es la llegada de los garífunas a la región. Pero también tenemos una región mucho más alargada que no nos compete en historia, pero lo voy a mencionar rápidamente, que es al este de Honduras, Nicaragua, e incluso hasta Costa Rica. Que este mapa no salga, esto solamente es una forma de mostrarles más o menos lo que sabemos de ellos. Pero más específicamente, esta es nuestra región. Esta es la Bahía de Amatique, entonces esto nos compete Punta Gorda, Barranco, Tazú, San Martín, La Guaira, Ensenada, San Juan, Copolique, Hueche, La Buga, Río Salado, Punta Herrería, Punta de Palmas, Santo Tomás, Punta Moreno, Punta Manerique, Barra del Motagua, Chocón, San Felipe y Foncolo o Chocoló, que queda dentro del río. Algunos de estos lugares existen como nombres, más no como comunidades garífunas, pero sabemos que fueron estos, fueron comunidades garífunas. Y yo me atrevería a decir que incluso algunos de estos fueron comunidades incluso toquehuas o loquehuas, como por ejemplo Cocolí. Cocolí es un apellido que se parece, es un nombre que se parece mucho a un apellido toquegua que está registrado como Cuculí en el área de Honduras, en el área de Moa, que se llama Masca. Esto lo podré compartir con ustedes el día viernes en la parte de biodiversidad y pluriculturalidad de la región. Más sin embargo, solo lo hago como una mención en este momento. Todo parecer que no solo la Bugana, que es el gentilicio para la gente que hoy conocemos como Livingston, sino también otros pobladores en su mayoría saben que el evento de ocupación Wilfinu, perdón por la pronunciación, fue patrocinado por Marcos Sánchez Díaz. Y se supone que la llegada a nuestro territorio fue en 1802. No quiero marcar esta fecha como una fecha única y marcada simplemente en muchos libros que he leído, parece ser la fecha más
más acorde a la realidad, pero también es mucha tradición oral. Y hay fechas que contradicen esta fecha. Mas, sin embargo, no es la intención de esta charla ser tan precisos con estos números, simplemente quiero compartirles con algo que encuentro muy lógico según los contextos que tengo como libros para contarles a ustedes. Entonces, el 2 de febrero de 1802, Marcos Sánchez Díaz, un grupo de negros caribes, esto quiero quedar muy claro, porque si bien fenotípicamente, o sea, cómo se ven, son muy africanos, gente morena, de forma de su genotipo, que es su forma genética, son personas caribes. Son personas que fueron mezcladas en las islas del Caribe, sobre todo con los indios que llamamos caribes o caribes, que eran de afiliación arahuaca. Entonces, hay el entendimiento de por qué se llaman caribes negros o negros caribe, para que lo entendamos todos. Y su grupo de negros caribes desertaron de la costa de Honduras, donde los tenían como transportistas. Supuestamente aquí los tenían ya en la parte hondureña como obligados a hacer cosas. Eso no está comprobado. Huyeron por todas las costas, desde el Motagua a la Puente de Manavica, hasta llegar a la desembocadura del Golfo Dulce, que es la parte que más nos interesa. Arribó un bergantín de 500 toneladas con 162 acompañantes. Se asentó en el lugar que denominan la Buga. La Buga, en idioma garífona, significa la boca, que representa la desembocadura del río Dulce, la boca del río. Pasó algún tiempo por la bahía, viajó por Tamejas, Yohoa y recorrió en lo que hoy es Livingston y Khartoum, fundando La Guaira en este trayecto. La Guaira es un lugar que no está totalmente ubicado, pero supuestamente queda muy cerca del río Sarzún. En tradición oral, el lugar existe, el nombre ya no continúa. Y solo para ponernos en contexto, el nombre original en garífuna, o garínago, es Buga, que es la boca del río, o sea, la Buga, la boca del río. Más sin embargo, Livingston se convirtió en el puerto más importante del Caribe de Guatemala en estas épocas, sobre todo en la época independentista, y Guatemala tomó como constitución, digamos, unas ideas que venían de Estados Unidos, de un jurista norteamericano nacido en Nueva York, pero que había creado ya, digamos, la idea de un código penal para el estado de Luisiana, que solo comprendía de 4 capítulos. En este, muy resumidamente, decía que todos los hombres deben ser libres. Entonces le apareció a la República de Guatemala, y me parece muy atinado en este contexto, que se le haya llamado a la Buga Livingston, porque representa la idea de que todos los pueblos afroamericanos, o al menos los garífunas en este contexto, son pueblos que llegaron a Guatemala como gente libre. Si bien entendemos que la esclavitud es cierta y existe y existió ante todas circunstancias, este pueblo llegó a Guatemala como una forma libre, y se creó a partir de 1834. Solo para aquellos que tenían esta duda de dónde venía la palabra Livingston. De aquí me voy a pegar un saltito, y eso lo decía al principio, que voy a estar en transición, que voy a tomar muchas historias de muchas cosas muy distintas, pero en este momento ya tengo que cambiarme la idea cronológica y tengo que incluso muchas veces llegar a puntos muy cercanos a nuestra época, también regresar mucho en el tiempo. Entonces, ahora quiero hablarles a ustedes eh, sobre los alemanes. Los alemanes que llegaron a Guatemala y que nos implica Izabal. La historia en su magnificación está basada primero en Alta Verapaz y luego en Quetzaltenango. Entraron por acá porque éramos la parte que conectaba al Atlántico y a Europa, y por tanto por aquí conectaron. Pero aquí hay una historia que quedó acá y tiene mucho que ver no solamente con Santo Tomás, Livingston, pero sobre todo con la parte del Polo Chic, donde ellos fueron más arraigados. Si bien esta parte casi nadie la utiliza en el ámbito turístico de este país, creo que es un gran error y podríamos estar aprovechando más esta región, por supuesto conectado con Alta Verapaz, porque son una historia que está amarrada, no podemos quitar una cosa de la otra. Más sin embargo, yo voy a contar la parte que conozco de Izabal. Y voy a empezar con Carl F. Rudolf Klee. Llegado a Guatemala hacia el año 1828, fundó con su buen amigo inglés George Skinner el establecimiento comercial conocido como Klee Skinner Company. De ahí, para todos los que me quieran acompañar al final con las preguntas, les encargo, esta pregunta no me la hagan. Esta es la famosa tienda, el store, de que todo el mundo habla y que se convirtió en el nombre del municipio
más cercano a Pueblo Chic, en Izabal. Pero esta persona vino muy temprano. Yo, incluso yo en particular, creía que había llegado mucho después, pero no, son personas muy tempranas que llegaron a Guatemala porque en Europa pasaban cosas, en Prusia, ni siquiera Alemania, en el reino de Prusia, pasaban cosas donde había una pequeña revolución industrial, digamos, donde la gente tenía plata y quería invertir y salieron de ese país, salieron a invertir y buscaron otros horizontes y estas personas llegaron a Guatemala. Entonces, esta persona vino con intereses de las ciudades hanseáticas. Para que no conoce el término, las ciudades hanseáticas, perdón, son del Mar del Norte, muchas alemanas, hay de otros países europeos, pero la parte que corresponde a Holanda, Alemania, Dinamarca, ahora Polonia y los países de Escandinavia arriba. Son ciudades que fundaron antes de ser países distintos, fundaron una federación de comercio libre. Fue, digamos, la primera intención que yo conozco de intercambiar a través de puertos cosas de valor y se llamó la unificación hanseática. Un ejemplo, es la ciudad de Hamburgo en Alemania, aunque tengo el honor de conocer, y más adelante hablaremos más específicamente de esto, pero no fue hasta 1841 y 42 cuando esta persona, Rudolf Klee, logró sus propósitos y obtuvo la patente de cónsul para Centroamérica de varias ciudades alemanas de esta Federación Hanseática. ¿Qué quiere decir? Esta persona fue la representante de toda esta parte del mundo y a través de él llegaron muchos alemanes a Guatemala a hacer negocios. No precisamente lo que conocemos como los alemanes en Guatemala, sino muchas otras industrias de origen alemán que llegaron durante esa época. Ya que con el tiempo fueron cambiando y se dedicaron a lo que todos conocemos como el café. No fue en su principio. Después de la guerra civil de Guatemala, Centroamérica, si ustedes saben, en 1821 nos separamos de España en algo muy conveniente entre los españoles. Mas, sin embargo, Guatemala no está muy tranquila y se une a México. En 1823 nos separamos de México y no estamos tranquilos. Y alrededor de 1834, 35, si no estoy mal, en guerra civil interna. O sea, los españoles que viven en Centroamérica no estamos de acuerdo y nos estamos peleando. Y el resultado de eso es que todos somos un montón de países y cada estado centroamericano somos una república. Entonces, a esto se refiere esto. Después de la guerra civil y la desintegración de las provincias unidas de Centroamérica, CLE logró negociar con Guatemala el primer tratado de amistad, comercio y navegación con las ciudades libres asiáticas de Lübeck, Bremen y Hamburgo en 1847. ¿Qué quiere decir? Que ya estábamos en comercio con esta parte de Europa en esta época muy convaleciente, digamos, de la historia local y centroamericana sobre todo. Sin embargo, no todo es risa y risa. Es parte de la historia triste de nuestro país. En 1852 el café recibió un gran estímulo para su producción. Entonces, en 1871 cubre el 50% de las exportaciones locales, sobrepasando la época colonial, que es la cochinilla. En 1867, Victorino Barrios decretó la creación de una sociedad de inmigración que se fundó finalmente en el 78 con la idea de conseguir una inmigración agricultora hacia la región noreste de la República que se encontraba todavía desocupada. En esta idea de que la gente de Europa lo podía hacer mejor. No es que la población o el territorio estuviera desocupado, simplemente en este momento se ve el indígena como algo que no tiene valor. Y así es la historia, y lo voy a decir muy crudo, pero así funciona. Y así funciona en ese momento totalmente. Usted creía que si venía gente de Europa podía ocuparlo y hacerlo producir mucho más. Más sin embargo, es una idea muy triste, es una parte de historia muy triste de nuestro país, muy reciente, digamos. No quiere decir que la época colonial no fue triste. Más sin embargo, esta es más triste porque nos compete y muchos tenemos parientes de esa época que conocemos de primera mano. Para promover la inmigración en Guatemala, el gobierno emitió un decreto del 2 de marzo del 78 otorgando prerrogativas, a aquellos inmigrantes que renunciaran a su ciudadanía. O sea, primero, para venir a Guatemala tendrían que volverse en guatemaltecos, pero también sus ideas de su origen. Un año más tarde se dio licencia de importaciones y exportaciones en el puerto de Livingston, que era el puerto más representativo del Caribe, que devolvió como la entrada a Guatemala. Punto de acceso para el departamento de las Verapaces. En este momento éramos todavía comunicados con las Verapaces. Y el río Pulo Chique, el Golfo Dulce o el lago de Izabal, constituyendo la vía natural del departamento de las Verapaces. Y todo esto, aunque nos duele aceptarlo, fue vía Belice, porque estábamos en buenas condiciones. Y esto hacía comunicación con Nueva Orleans y Nueva York. ¿Qué pasa con esto? Nueva Orleans y Nueva York se fijó en nosotros y esto va a pasar, eh, tendrá sus cuentas más adelante.
Mas, sin embargo, el indígena se lo obligó al trabajo forzoso y surgió una idea agraria que permitía al gobierno confiscar tierras que no poseían títulos legales. Muy conveniente para la época y no voy a aunar en este tema, más es algo real y que no puedo tomar en cuenta, digamos. Y aquí me voy a pasar a otro tema. Como les dije al principio, voy a estar brincando temas porque cuesta amarrarlos todos porque todos son con fechas diferentes y no podemos tomar esto como algo cronológico, digamos. ¿Qué pasa aquí? Aquí ya voy a hablar de la República de Guatemala, que ya se forma en el 45, si no estoy mal. Mas, sin embargo, aquí hay un estímulo eh, para otro tipo de participantes, digamos. Los ingleses ya están en Belice, o el territorio que hoy conocemos como Belice. Los alemanes ya vinieron a Guatemala. eh, y, sin embargo, el gobierno ha estimulado para que vengan en otras provincias. Algo que pasa en Europa es muy específico, es que una parte de Europa se desmembra de Francia, de Holanda, de otros lugares, y forman un nuevo reino que se llama el Reino de Bélgica. Y este empieza a invertir en muchos países. Creo que lo más famoso de Bélgica es en África, de donde viene el Congo, y la famosa historia de Tarzán. Solo para ponerlos en contexto, más no quiero entrar en detalles. Pero hay una parte que entra a Guatemala, porque están motivados, también quieren llegar a Nicaragua, más aquí se les da como más libertad. Entonces, de todas estas ideas, antes de los belgas, el primer proyecto de colonización viene en 1834 y se le otorga la licencia al Eastern Coast of Central America Commercial and Agricultural Company de Londres para la concesión de colonizar el departamento de Verapaz, Livingston y Santo Tomás como una región, pero luego de no cumplir las condiciones establecidas, perdió esos derechos. Entonces, esos derechos, digamos, aprovecha Bélgica o el rey de Bélgica para entrar, pero se le piden un par de requisitos. Estos requisitos para el 42 es que los colonos deben primero convertirse al catolicismo por esa idea de que los británicos están avanzando en su frontera de lo que es British Honduras y son protestantes, eh, y deben, por supuesto, adoptar a la ciudadanía guatemalteca y tenían el derecho de tener su propio gobierno. Imagínense, tenían el derecho de venir a Guatemala, tener un gobierno propio. Es lo que la historia nos dice. A ver, eh, bueno, de quisiera yo que hoy se repitió la historia, a ver cómo funcionaríamos, pero fue lo que pasó en ese momento. Para el 1844, el distrito de Santo Tomás de Castilla, o sea, se vuelve a formar ese puerto que no funcionó desde el 1604, en un intento de que vuelva a existir una puerta al Caribe desde ese momento. Y la fotografía que ustedes tienen enfrente es justamente un grabado de esa época. Son belgas de una parte alta del Cerro San Gil, tomando en cuenta la bahía que hoy llamamos Santo Tomás. A la derecha tienen la punta que hoy es Puerto Barrio, a la izquierda de Río San Carlos y sobre todo la bahía de Matique. Estos se comprometieron a dar gobierno guatemalteco 2.000 fusiles, a construir un puente de metal por el río Motagua, de construir un puerto en la bahía de Matique, en la localidad que hoy llamamos Santo Tomás de Castilla, que se retomó el mismo nombre. No fue nada fácil, tuvieron que pelear con las inclemencias del tiempo, de las condiciones de todo el mundo. Sanitización es una palabra muy de moda, más eso no existe en el castellano, es de higiene. Eso no existía en Europa, perdón por aquellos que vivieron en Europa en ese momento, pero no existía. Pero es una plaqueta de más o menos de lo que se cree existió en esta época. Y esto lo saqué de Google, así que es de conocimiento popular. Pero me ayuda a que tengamos una idea, que se ven algunos barcos muy al fondo de la bahía, algunas casas totalmente de madera, creadas de estos grandes bosques que alguna vez existieron en Izabal. Entonces, los primeros 76 colonos arribaron junto con fusiles prometidos a los primeros sacerdotes jesuitas que regresaban de Guatemala desde que fueron expulsados en 1765. Ya no querían a los jesuitas, mas sin embargo en este momento se les acepta otra vez y de ahí la historia de los jesuitas se repite en Guatemala. Las condiciones del área eran inhóspitas, empezaron a mermar rápidamente las avenidas belgas, las obras de infraestructura prometidas no se construyeron, los colonos belgas se habían dispersado en la República que se habían creado ya para ese entonces. Porque esto no funcionó, era muy difícil, sobre todo porque ellos tenían una intención de cortar madera, que sí había, más sin embargo pertenecía a otros países que más adelante vamos a ver, y ellos también vinieron con la intención de sembrar café, y hoy sabemos que el café, aunque se da a nivel del mar, no es el territorio más óptimo para este cultivo, hoy lo sabemos, pero en esa época
pues estaban todos inventando e intentando hacer lo mejor que pudieran hacer. Sí existen muchas familias de origen belga, sobre todo lo que hoy es Tomate Castilla, más otras familias migraron al resto del país. Si no estoy mal, la familia Berger, hasta presidente tuvimos, proviene de esos apellidos franceses de esta época, solo porque quede como parte de la historia. Posterior, en junio de 1844, se inició el proyecto belga-inglés, o sea, una nueva intención, con la excusa de facilitar la explotación del café, porque esta era la intención del momento, vía marítima y fluvial que unía los ríos Motagua y Polochic, ya que los ingleses y belgas estuvieron muy interesados en la riqueza natural de Izabal, Baja de la Paz, donde cruzaban estos ríos, imagínense. Querían traer el café desde las Verapaces. Sin embargo, hoy en día sabemos que esto no es tan viable y en ese momento menos. Antomote Castilla se convertiría en un cuarto poblado de belgas, donde también se desarrolló el café. Eso no funcionó. Y todo el proyecto cayó mal, sobre todo porque el país o el gobierno central vio más fructífero ponerle atención a los alemanes, que ya habían pasado por Izabal y estaban en la región de las Verapaz. Y esta es una verdad cierta, pero muchas veces no contada. Ahora me voy a pasar a otra verdad, una verdad que nos cuesta mucho asimilar. Ay, no había pasado este mapa. Este mapa lo voy a tomar en cuenta todavía. Es un mapa del distrito de San Tomás, de los belgas, que sí quiero tomar en cuenta. Perdón, pensé que ya lo había pasado. Los belgas sí tenían en cuenta la geografía muy el lago de Izabal, se pueden dar cuenta. Aquí abajo hay un pequeño poblado que se llama Izabal, que sabemos que es el puerto de Isabel, o las bodegas eh, que mencionamos el día de ayer. Y cuesta verlo, pero si se dan cuenta, si tienen pues, la paciencia, aquí hay un pequeño caminito por las montañas del mismo caminito, que llega hasta el Motagua. De hecho, el Motagua no se llama Motagua, se llama Montagua. Se nos dejaron los amigos belgas como registro. Llega un punto que se llama Los Encuentros. Tardé mucho en descifrar a qué se refería. Y hablamos de que la conexión estaba hacia Hualán, donde llegaban en mulas y luego atravesaban en la región. Está el punto. Bueno, si me pudieron continuar el puntero que llegaba hasta el punto que son los encuentros, ahí aparece un río que yo amplié la fotografía que dice Palmilla. La aldea de la Palmilla existe y está en la frontera entre Zacapa e Izabal. O sea que si esto es real, sería el punto. Pero más a la derecha aparece otro poblado que dice Santa Catalina. Yo creería, si esto es la Palmilla, como dice acá, Santa Catalina es el actual Los Amates. Entonces ya aparece en estos lugares poblados que son importantes para la historia de Izabal. Pero sobre todo lo que me interesa es este recorrido del lago de Izabal hasta el Motagua, porque este recorrido aparece en registros históricos, aparece por Catherwood y Stephens, que escribieron incidentes de trabajar, de viajar en Chiapas, Yucatán, Guatemala y Centroamérica, no sé exactamente el nombre, pero ellos dicen que llegaron en un barco de Belice, atravesaron Río Dulce, llegaron a este puerto y atravesaron esta región. Esto es real, esto existe. Ahí para aquellos amigos que les gusta el senderismo, tenemos otra opción. Y yo creo que incluso esto es algo que existía de época prehispánica, que es la parte que conectaba Quiriguá con el lago. Porque como les dije ayer, el río Motagua no es de fácil navegación, no lo es. Sin embargo, ¿dónde está mi puntero? Dios mío? ¿Dónde está mi puntero? No me deja. La biología y yo no somos tan amigos. Ahí está mi puntero. Quiero que vean acá donde dice Puerto de Santo Tomás, en la bahía de Santo Tomás, cerca de Puerto Barrios. Aquí se ve una línea puntiaguda, porque estas personas sí intentaron, a través del puerto que fundaron como belgas, llegar directamente al río, hasta lo que se llama el río de los plátanos, y aquí navegar el Motagua. Más sin embargo, yo estoy seguro que no fue tan viable. Así que la otra ruta que existía anteriormente, desde el río Dulce, Golfete, el lago de Izabal, hasta Izabal o Izabalito, fue la ruta que utilizamos desde épocas prehispánicas, épocas coloniales e incluso se sigue utilizando en épocas republicanas. Hasta por supuesto, el ferrocarril y la carretera. Bueno, cambio de tema entonces.
Como les dije al principio, voy a estar cambiando porque así funciona. Ya para 1850 tenemos que hacer un código con nuestro vecino del norte, hablando de Izabal, que se llama British Honduras. Aquí hay un pequeño mapa sobre el primer mapa creado para crear nuestras fronteras. Sin embargo, es muy poco visible. Entonces voy a llegarme a un punto que se me compete. Es el río Sarzún, que está a la línea, a la parte oeste de su mapa, la línea que no estamos seguros, entre Petén y Belice. Luego llega hasta la parte de Cadenas. Y luego el río Sarzún se vuelve la frontera que nos lleva eh, hasta el final a la desembocadura del río Motagua. Más sin embargo, quiero hacer esta observación. En todos, incluso yo voy mucho a Belice, en todos los mapas de Belice, el Sarzún no es la línea divisoria. El Sarzún es la parte que se usa como división, más todo el Sarzún, según Belice, pertenece a Belice. Y en todos los mapas de Google Maps, aquí hay una pequeña isla donde tengo esta flecha roja, una isla bastante grande, si ustedes la conocieran, o tienen oportunidad de visitarla, que Belice reclama como propia. Yo no he encontrado ningún documento que diga esto, más ellos todavía lo pelean y nosotros de Izabal todavía tenemos que entrar en esta discusión cada 2 años más o menos, donde no sabemos qué pasa ahí. Y se lo juro, no es mi intención hablar con Belice, tengo amigos de Belice, hermanos del alma, y los veo como una región más en mi región centroamericana de población. Más esto es un problema político al cual no voy a abarcar el día de hoy. Simplemente no me queda claro qué pasó aquí. Eh, Pero aprovechando, les voy a contar un poquito de historia de lo que pasó en este momento. Eh, Tras la independencia de la región centroamericana, la corona española en 1721, Belice se convirtió en una punta de lanza de la penetración comercial británica en el istmo centroamericano. O sea, Belice hizo negocios con todos nosotros en Centroamérica. No éramos enemigos. Casas comerciales británicas se establecieron en Belice, por supuesto. Iniciaron algunas prósperas rutas comerciales en los puertos caribeños de Guatemala, Honduras y Nicaragua. La compañía específica, Bennett and Meany, se estableció en Guatemala como oficina y obtuvo posesión para cortar mayormente caoba de Izabal. Así que si ven esta parte en el mapa mucho más pelona, ya saben más o menos por dónde viene la historia. Pero nosotros se lo permitimos. Eso es lo que quiero que quede claro. Ya para 1850 los ingleses demostraron tener buena voluntad hacia los países centroamericanos y se retiraron de muchas costas centroamericanas, principalmente la costa Mosquita de Nicaragua. Iniciaron negociaciones que resaltarían con la evolución del territorio en 1894. Regresaron las islas de la Bahía, que pertenecen a Honduras, aunque hablan inglés, las devolvieron a Honduras. E incluso negociaron con el filibustero estadounidense William Walker, que había invadido Nicaragua, pero luego intentó invadir Honduras y se lo dieron en bandeja a la última unificación centroamericana para que fuera justiciado y colgado. O sea, los británicos fueron nuestros aliados. Duro de entender, pero así funcionó la historia. Más sin embargo, creamos fronteras y creamos fronteras claras. Ahora, en nuestro diferéndum con ellos es que supuestamente este acuerdo no fue aceptado, no fue respetado por Inglaterra y mucho menos dar la independencia a Belice, respetado por Belice. Más sin embargo, hasta ahorita esto supuestamente está claro. Lo que no tengo claro yo es si el Tarzán pertenece a Guatemala o pertenece a Belice. Para mí las líneas geográficas son el cuerpo de agua, más en Belice no es así. Entonces, hay muchos de nuestros dilemas con nuestros hermanos del norte que esperemos que algún día se resuelvan y no tengamos que estar peleando con nadie más, simplemente nos vamos en la misma región y hagamos negocios juntos, porque queremos hacer negocios y vivimos para. Bien, ahora me paso a otro tema. Ya habiendo hablado de Belice, habiendo hablado de los alemanes que entraron al Pino Dulce y al Porochic, llegamos a una época donde nadie puede crear una colonia, a excepción de la que ya existe de los garífonas en Livingston, que sea de blancos, si quieren decirlo, o de ladinos, que sea próspera y que conecte con la ciudad de Guatemala. Hasta el momento no existía. Eh, Justo Rufino Barrios tiene esa idea de conectar los puertos del sur y del Caribe, más entendemos que él tenía su intención propia, que era sacar su café. Su idea no se concretó, pues él muere en esa intención de unificar Centroamérica, hasta donde entendemos en Chalchuapa,
lo que hoy es El Salvador, y esto se acaba. Así que es su sobrino, que viene de Francia, José María Reina Barrios, que logra este objetivo. Eh, Solo para cosas históricas, el general Justo Rufino Barrios muere en 1885. Entonces, sus trabajos se suspenden. Varios años después, el presidente José María Reina Barrios, su sobrino, se inició en el proyecto el 19 de julio de 1895, publicando el decreto 553, publicando el mismo día en el libro oficial, que se ordena la fundación de la ciudad de Puerto Barrios. Nosotros que somos de Puerto Barrios sabemos que se funda el 5 de diciembre de 1895 y desde entonces tenemos una conexión Guatemala-Caribe. Por supuesto, se funda primero el puerto, luego el ferrocarril y luego el pueblo, que eso viene mucho después. Si el día de hoy hablamos de la unificación del Oriente con, 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 con el castillo de San Felipe, pues podemos hablar de otra historia del Oriente, pero mucho después de esa parte. Entonces, vemos que muchos pueblos de Guatemala están ligados a esta parte. Y no era como, al menos yo y mi familia lo creímos, que éramos una migración más cercana, como nos cuenta esta última parte de la historia. Así es. Entonces, se declara el boom del café en Guatemala y entra a Guatemala para 1904 más o menos, la unificación de dos grandes empresas de banano, una de Nueva Orleans y otra de Boston. Y unificadas, se llama eh, muy inteligentemente las Compañías Unidas, o United Fruit Company, UFCO, como los conocemos. Y la fotografía que ven son esos barcos que se llamó The Big White Fleet, que eran los barcos que utilizaron la UFCO para exportar este famoso banano, que tanto bueno o malo trajo a este país, pero es parte de la historia que hay que contar. Otras fotografías de Puerto Barrio específicamente, y lo que fue creándose el puerto, lo que era el ferrocarril del IRCA, los barcos y lo que pasaba en ese momento, eh, que fue, bueno, para algunos muy bueno, para otros muy práctico, más simplemente es parte de la historia. Gracias a las concesiones otorgadas a extranjeros, para 1901, Netflix Company comenzó a volverse la fuerza principal no solamente en Izabal, sino que en toda Guatemala. Llegó a controlar el 40% de tierra cultivable del país y otros países centroamericanos, así como también la expedición de Puerto Barrios, Ferrocarril, el IRCA y la flota mercante de White, como se llama, era la única que transportaba el banano hacia los Estados Unidos. Sin embargo, en su buen haber, digamos, y esto es muy irónico, pero así es como nos cuenta la historia, para este momento que Guatemala y Centroamérica están separadas, Honduras reclama el territorio, y Honduras reclama que ellos son parte de lo que hoy es Izabal, o sea, ellos cubren por lo menos hasta el Motagua, y no es que hasta la bahía de Amatique, porque como les comenté el día de ayer, casi todos los nombres que utilizamos para los pocos poblados que se hicieron en la bahía de Amatique de ese entonces, están en el Golfo de Honduras. Entonces, Guatemala alega que la palabra Honduras se utiliza de una manera para un país o una región, o un estado o una provincia, como para una región que es el Golfo. Es como el día de hoy los mexicanos quieren reclamar Texas, por ejemplo, pertenece a México porque pertenece al Golfo de México. Y creo que la implicación es un poquito más complicada que solo asumir por el nombre de. Entonces Guatemala peleó de esta manera. Pero la ironía de todo esto es que el reclamo hondureño sobresale cuando Guatemala concesiona tierras inhóspitas que pertenecen casi todo Izabal, desde el Puente del Rico, para que son fanáticos de la geografía. El Puente Rico queda justamente enfrente de los Amates, este primer puente en Izabal que atraviesa el Motagua, hasta el Caribe, que Guatemala concesionó la UFO. O sea, le dio todo ese pedazo para cultivar bananos. Pero el problema es que en el lado de Honduras existía otra compañía que se llamaba la Cuyamel Fruit Company, que pretendía el mismo espacio y que según Honduras era de ellos. Por lo tanto, los que entraron en pugna fueron las compañías estadounidenses, UFCO y Cuyamel Fruit Company. Pero encendieron el nacionalismo hondureño y ellos militarmente invadieron el territorio que hoy es Izabal hasta un día que se llama Chachagualía. Busquen en su mapa. Queda cerca del río Motagua, queda cerca de Puerto Barrios, por cierto. Sin embargo, cada país presentó sus argumentos y fueron los Estados Unidos que muy cordialmente aceptaron ser mediadores
y según sus conveniencias, como sus compañías, dividieron nuestros países. Thank you, Mr. Sam. Y así funcionó y así es. Entonces, la línea divisoria viene sobre el Espíritu Santo, y en un momento baja hasta el río Motagua y cae en el Mar Caribe. Porque la Cuyamel Fruit Company tenía ya su interés en esa región, que una vez peleó, digamos, el fuerte de Omoa como un espacio que perteneció a Honduras, porque el fuerte de Omoa fue un espacio que defendió los intereses de nuestro último gran presidente, a mi haber, Morazán, que entendió que Centroamérica debería ser un solo país, no dividido. Pero como era hondureño, al final peleó por sus intereses de Honduras, y el fuerte de Omoa se unificó a esa intención hondureña. Entonces, Omoa peleó por ese espacio con la Cuyamil Fruit Company para que la frontera llegara hasta el río Motagua, que es hasta donde el día de hoy llega. Así que ya tenemos claros dos fronteras del territorio nacional, pero que por cosas del destino pegan con Izabal. La parte norte con el Sarzún, que pegó discusión con Inglaterra, y la parte este, hasta el oeste, con Honduras. Ahí tiene que más ver la iglesia y otros puntos, pero no es de mi interés hacer tan clara la historia, hacer tan larga la historia. Pero sí, en el 1933 llegamos a un fallo final entre los dos países debido a la intervención de las fruteras. Y así es, y no vamos a cambiar la historia. Bueno, me salto a otro punto. Este es un poquito más complicado, y espero no ofender a nadie con este tema, pero es un tema que casi nadie menciona, pero es real. Y es que tras el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz en el 54, se creó el Consejo de Planificación Económica, el cual empezó a utilizar estrategias de libre mercado asesorado por el Banco Mundial, gracias al Banco Mundial y sus asesores, para la Administración de Cooperación Internacional y el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué pasó? Durante el gobierno de Arbenz y la reforma agraria se intentó darle espacios a los indígenas que tuvieran tierras, pero cuando lo derrocan, dicen no, no es necesario, entonces hagamos inversión internacional. Y aquí surge la franja Corazón del Norte. Y pongo este mapa para que todos lo veamos, que no solamente es Izabal, pero somos parte de la franja. Pero en turismo nos interesa, porque es muy interesante, es una carretera hermosa, y unifica departamentos que muy poco visitamos, al menos desde este punto de vista. Eh, la DGAA, como se le llamó la parte administrativa, se encargó de la franja geográfica que colinda con el límite de presidente de Petén, fronteras Belice, Honduras, México, como en su tiempo se llamaría Franja Transversal del Norte, que ya te mencioné. Esta fue creada durante el gobierno del general Carlos Serrano Osorio en 1970, dejando entrever que ya no sería dedicada a la agricultura como fue su intención, ni el movimiento cooperativista como fue su intención. Entonces, desde el 74 se venía explotando crudo comercialmente en las cercanías de esta área a raíz de los descubrimientos realizados por petroleras como Basic Resources y Shenandoah Oil. Hoy lo administra Perenco, que es una empresa francesa, y si alguna vez han tenido la oportunidad de recorrer con la parte hermosa, verán que la carretera que está en esta parte va justamente a la parte de ese oleoducto que fue creado durante estas épocas. Eh, no quisiera terminar así tan abruptamente, porque esto ya es 74, o sea, yo nací en el 79. Es un momento muy, muy, muy cerca a nuestra vida real, pero quiero terminar esta charla hasta este punto, porque quisiera darle más oportunidad a preguntas y cuestionamientos que ustedes han tenido el día de ayer, el día de hoy. Y para los puristas, quisiera dar la última slide con un par de detalles sobre cómo fue cambiando el nombre y espacio para aquellos que quieren saber detalles y fechas. Y para mí solamente son una insignia de la historia, más no me baso en eso porque cuando uno habla con un turista de tantas cosas específicas, realmente no le interesa. Pero a nosotros nos interesa, entonces se las dejo así como una herramienta nada más, para que la puedan conocer y entender. Fuimos parte de las Verafaces, fuimos parte de Chiquimula, mas sin embargo somos Izabal, como izabalense, te lo digo mucho corazón, somos una parte muy diferente, muy única, muy orgullosos de ser guatemaltecos, definitivamente, más somos cercanos a culturas del Caribe, del Golfo de Honduras, como Belice y Honduras, porque compartimos mucho de esa historia, mucho de su comida, mucha de esa cultura que nos vino de esta misma región. Sin embargo, seguimos siendo parte de ese territorio magnífico que es Guatemala, preparándonos
para después de este momento tan trágico que es el coronavirus, de recibir no solo a la gente que recibíamos antes, sino más, mejor y de mejor alcance, digamos. Yo quiero dejar esto como un latente en el aire. No esperemos cantidad, esperemos calidad. Entonces, para esto es la charla. Insisto, es en apoyo a todos mis colegas de turismo en Izabal, no solamente guías, hoteles, tour operadoras y gente que está involucrada en el turismo para que hagamos de esta región algo más importante de, de algo que podemos alcanzar, porque no es imposible, simplemente se trata de que pongamos el empeño, digamos, de que tengamos la buena intención, que este país se lo merece y esta región también se lo merece. Así que con esto prácticamente me despido y espero que la información que les he dado el día de ayer, el día de hoy, haya sido de su interés. Y de una vez los invito porque esta es una charla con continuidad. Continuamos el día viernes con biodiversidad y pluriculturalidad de Izabal. Se dan cuenta, somos un país de migrantes y nuestra región es única en su biodiversidad y eso vamos a comentarles este día viernes. Les pido disculpas por mi tartamudeo, pero me es difícil darle una pantalla. Yo estoy acostumbrado a darle personas y me gusta sentir sus emociones, sus expresiones y con eso darle continuidad a mi charla. Sin embargo, las circunstancias nos tienen en este espacio y les agradezco por su apoyo y el tiempo que han tenido para mi persona, para Izabal. Así que me quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias. Muy buenas noches, colega. Yo soy originario de Puerto Barrios y quisiera hacerle una pregunta. ¿Me escucha? Exactamente, yendo para San Agustín, cuando uno entra a Santo Tomás de Castilla y uno cruza a la izquierda, como unas 5 cuadras ahí por el Bambi, hay un cementerio. Según me cuentan mi padre, que ya es mayor de edad, que ese era de holandeses. Es el cementerio belga. Justamente Ya, esa parte, sí, todavía está conservado. El cementerio se redujo mucho con la demográfica de Santo Tomás de Castilla. Era mucho más grande, pero todavía se conserva la parte central y muchas familias de Santo Tomás conservan los apellidos de algunas de esas lápidas, así que es un punto de interés, incluso la gente que trabajamos turismo de cruceros en la región es un punto obligado para visitar. Lamentablemente no están las condiciones más ideales. Yo estuve una vez involucrado en una idea del gobierno belga para darle más vida, digamos, y lo hicieron, pero después de eso no ha habido más intervención en él. sí, otra consulta también, te saluda José Luis Rivas de Guatemala. Em, la pregunta es la siguiente. El cementerio ese que han tratado de conservar, me contaban también de que todavía existen descendientes de esas familias residentes en Puerto Barrios. La familia, perdón si lo pronuncio mal, Schmenhau, es una familia notable, o Vanderbilt, que incluso viven en la ciudad, muchos de ellos. Sí, es cierto, sí es cierto. Tengo unos ex compañeros que ella es apellido, se llama Anel Esmenjao, es maestra de educación primaria. Sí, sí, tienes razón. Gracias, compañero, y quiero felicitarte por la ponencia. Sí, está muy nutrida de información y me hace recordar viejos tiempos de mi tierra. Muchas gracias, brother. Está tu tierra, regresa cuando puedas. Buenas noches, ahí haciendo mención, mi nombre es Evelyn Búcaro, de AGTG. Em, el cementerio justo está allí ubicado un sitio arqueológico. Se trató de recuperar en algún momento y esto era, quien estaba a cargo era, y eso los estudios Juan Luis Velázquez. Tanto que en cerca del área del cementerio pensaron que pudiera estar el antiguo Nito, relativamente cerca, el famoso puerto, ¿me entiendes? Que tanto se ha buscado. Gracias. Gracias por la intervención, es muy atinada tu intervención. Estoy de acuerdo, se cree que también hay un sitio arqueológico, es más, tengo la idea de que está más pegado a la parte del mar, digamos, de donde se tomó la idea de que podía ser un buen puerto, digamos. No había escuchado que estaba justamente a la par del cementerio.
Más sabemos que hay un montón de sitios. Puedo mencionar, el colega anterior mencionó la aldea San Manuel. Justo frente a San Manuel hay un sitio registrado que se llama San Jorge, que está siendo desmantelado porque o no hay recursos o no hay intereses de protegerlo. Más sin embargo, la idea de Nito creo que estamos un poquito fuera de contexto, porque Nito lo menciona Cortés. Y Cortés, si no es tan ávido para describir cosas, bien las personas que acompañan a Cortés sí la describen. Yo sigo creyendo que Nito está más cerca de la desembocadura del Río Dulce. E incluso Edwin Shuk dice haber trabajado en Nito y encontrado evidencia preclásica, clásica y postclásica. Incluso una de las estelas que él dijo haber registrado, que aparentemente siguen ahí, muy deterioradas, se parecen mucho a esos tocados que vemos como tocoyales que vemos en Copán, Quiriguá y en ciudades del sur de Belice. Entonces yo creo que Nito sí no está involucrada en esa parte específica. Yo creo que Nito sí tiene que ver con el Río Dulce. Y Evelyn, gracias por intervenir y por estar presente. Cuando tengamos tiempo, me encantaría poder tener una conversación más específica contigo y con la asociación. Gracias. A las órdenes. Hay una cosita más. También se hablaba que si no era ese, podría ser donde está Miramar, porque recuérdate que ahí inclusive hay un juego de pelota y y está prácticamente porque eran dos posibilidades a la orilla del río Dulce, que era lo que tú decías. Y Miramar llena mucho los requisitos y está justo, puedo decir, casi en la desembocadura. Gracias. Correcto. Yo insisto y creo que tienes razón. Sin embargo, yo creo que tiene un poquito más de espacio geográfico. Te voy a poner un ejemplo muy rápido. Pensemos en Yaksha, que es un puerto, sabemos que es un puerto y está en un lago. ¿Yaksha está a la orilla del lago o está arriba del lago? Ahí te voy a dejar esto como para que lo pensemos. Nada más, pero estoy contigo. Gracias por... La Guille. Perdón si intervengo de nuevo. En algún momento se había pensado hacer un recorrido de gastronomía, porque es un departamento que tiene tantísimos elementos de diferentes etnias. Ponte llegaron, pues por supuesto a la final del puerto tenemos donde estuvo pues las barcazas que recogían el ferropasco, tienes los culís, llegaron chinos, llegaron jamaiquinos, están este elemento puramente garífona, tienes quechís, por supuesto españoles, es decir, en algún momento se habló con Ana Carlos como para poder hacer una demostración de gastronomía de los diferentes elementos que la componen y poder hacer digamos, una noche de Izabal, y eso lo empezamos a planificar cuando ya se dio esto, como para dar un giro completamente diferente a lo que se está trabajando y ponderar, ¿me entiendes?, a esas etnias que llegaron y que casi nadie conoce. Gracias. Muchas gracias. De hecho, es cierto, pensaba tocar este tema el viernes, que es la parte de pluriculturalidad, sino la charla de hoy se me extendía hasta las 9 de la noche. Pasó mi papá. Pero sí, es cierto. No he mencionado muchos otros grupos culturales que están acá. Mi propio grupo cultural, que somos un montón de mezclas. Ni siquiera lo mencioné, solo quise mencionar la parte más histórica representativa de la región. Más sí, lo que tú mencionabas como culis no se utiliza más, que es una palabra derogativa, que significa como peón o trabajador de, pero sí representa la parte de gente de la India y Pakistán que llegó a esta región, gente afrodescendiente que no son garífunas, que también llegó a la región, gente de la China que llegó a la región, gente de Europa que llegó a la región, pero dejé ese tema para el viernes, entonces sí, incluso he hablado con Ana Carlos sobre el tema, una persona muy atinada sobre el sabor de mi tierra, pues con muchas intenciones de hacer más cosas, y un saludo a mi hermano José Antonio González, con el cual trabajo y colaboro. Más sin embargo, no quise tomar el tema porque ya son temas que se estaban discutiendo. Entonces, quise tomar temas que no están en la palestra de discusión, que en la parte histórica. Gracias por tu atención y esperemos poder trabajar más.
Por favor, si hubieran más preguntas, por favor las pueden hacer. Emilio, ¿qué tal? Te saluda Guillermo. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Bien, bien. Vos, buenísima tu presentación. La verdad es que lo dejas picado a uno en seguir ahondando sobre temas generales, específicos, con respecto a Izabal en su totalidad. Y pues obviamente en su oportunidad asistí a una presentación sobre los otros africanos, los Guiú, y fue un tema muy, muy interesante el saber que Izabal como tal fue la entrada de muchas culturas al país también. Y creo que vos lo has cubierto todo en tu presentación. Y obviamente eso hace que sea enriquecedora el contenido cultural y de biodiversidad inclusive de Izabal en el país. Ya el viernes vos vas a hablar acerca sobre las tradiciones culinarias, gastronómicas, las tradiciones orales, que imagino que van a existir una diversidad inclusive de información, ¿verdad? Pues que casi no se conoce. Porque es demasiado, pero intentaremos cubrir algunas cosas. No, pero en términos generales, muy, muy, muy agradecido por toda esta información, ¿verdad? Nuevamente lo dejas a uno picado, me parece zancudo, ¿verdad? No tengas pena, un día llegamos a la Antigua y discutimos cuatro cosas más. Me parece. A las órdenes, pues. Un abrazo a vos. Igualmente. Muy buena noche, mi nombre es José Noriega, ¿me escucha? Sí, correcto. Fíjese que usted el día de ayer hizo mención a que había unos lugares que tenían todavía algunos vestigios en lo que se refiere a viejos puertos, creo que eran los primeros puertos, y de las rutas de comercialización. Y en una fotografía usted hacía mención de que se encontraban como vestigios de una iglesia muy, muy antigua, y creo que a la par de esa fotografía había una ancla. Eh, esos lugares se pueden visitar actualmente y ¿dónde están? Sí, existe, normalmente, sí, existe. Esa fotografía mía, para tomar esa evidencia. Es el puerto actual, se llama Izabalito, que es la parte que yo mencionaba, que eran las bodegas, que se utilizaban desde la parte de Quiriguá, los amates, se usaba por vía terrestre las montañas de Micos al Golfo Dulce. Fue justamente donde llegaron los exploradores John Lloyd Stephens y Stephen Catherwood, que describieron Kiribati mucho después y Copán sobre todo, pero pasaron sobre ese puerto. Y en su libro lo describen. El lugar existe. Para hacerte más específico, queda en el municipio de Los Amates, en la parte de Mariscos, pegado al lago de Izabal. Lastimosamente, y yo voy a ser muy, muy, muy honesto, todas esas partes de costa del lago son propiedad privada. En Guatemala la ley dice que nadie puede tener propiedad privada a los días de ríos, mares, lagos, pero ahí no se cumple. Y Chavalito es la última parte. Y la parte donde está justamente esta fotografía, hay un mega hotel. Yo me pregunté de quién es, porque no sé quién puede invertir tanta plata en un lugar tan alejado de todo el mundo que casi que abarca esa fotografía que yo tomé. Pero si quieres llegar, tienes que agarrar la carretera a Seizabal, pasar los Amates y mucho antes de llegar a Morales, sales Dios a Mariscos, hasta el lado izquierdo. Vas a llegar a Mariscos y luego una carretera bastante pequeña y sinuosa te lleva hasta Izabalito, que vas bordeando el lago de Izabal. Y si quisieras explorar más, esa carretera continúa y te atraviesa el Polo Chic como una ruta alterna. Simplemente no es del todo libre. Sí es libre porque se puede atravesar, pero hay que pagar un derecho, porque pertenece a las compañías que plantan la grandiosa palma africana. Ahí te lo dejo como tarea. Muchísimas gracias. Apreciables amigos, ¿será que hay alguna otra duda? Bueno, si no hubiera ninguna otra pregunta, quiero agradecerle al licenciado Fayase. Yo no sé si Eric Guzmán va a participar ahorita.
Creo que no. Bueno, entonces, licenciado Fayase, de verdad que, como dijo Guillermo, eh, la historia de nuestro país lo deja picado a uno de verdad. Tenemos de tanto que hablar y realmente pues la exposición suya, aunque fue muy breve, porque en 2 horas pues sabemos que no se puede expresar ni explicar cientos de años de historia, pero muy acertado y muy veraz realmente toda la información. Y no sé, yo tengo la inquietud ahorita, no sé si mi compañero de ProArtur me está escuchando, si él fuera tan amable de brindarle algunas palabras a los participantes. Omar, si fueras tan amable, por favor. No, es tímido, Omar. Sí, muy buena noche a todos. No se vaya, Omar. Tengo el placer de conocer a muchos de los que han estado conectados hoy. Básicamente, extenderle el agradecimiento a Emilio Fayase. Fue precisamente la persona que, por iniciativa propia, de hace varios años, ha estado ofreciendo este tipo de apoyos y en esta situación que estamos actualmente, pues no fue la excepción. Fue un momento ideal también para trabajar de esta modalidad virtual. Muchas gracias, Emilio, y parte del departamento de asistencia también que le agradecimiento, ya que fue a través de nosotros este enlace. Muchas gracias también a todo ese apoyo con las actividades. Un saludo cordial a todos para mandarles la presentación o las presentaciones y los esperamos. Saludos desde Izabal y acá los esperamos en el Muchas gracias, Omar, te agradezco mucho y al mismo tiempo, pues otra vez te digo que muchas gracias por tu gestión de haberte contactado con el licenciado Fayase, aunque también el licenciado Fayase, pues muy proactivo y dinámico, pues también se ha querido acercar a tu persona precisamente para podernos brindar ese apoyo a todo el sector turístico y poder aprender algo de nuestro país. Si no hay ninguna pregunta, licenciado Fayase, entonces lo esperamos el día viernes a la misma hora. Ahí preguntaban que cómo hacían para inscribirse, pues de la misma forma que se han inscrito en estas dos partes de la historia de Izabal, pues así se tienen que inscribir también a través de un link para poder participar en la charla del día viernes a las 4 de la tarde. Licenciado Fayase, le agradezco mucho realmente su intervención y bueno, creo que nos estamos viendo para el día viernes. Le agradezco mucho, licenciado. Oye, muy amable y que tengan todos, por favor, una feliz noche. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Buenas noches. Disculpe, el licenciado Fayase. Habían puesto allí una vinculación sobre un libro de los alemanes en esa región. No pude copiar el nombre completo, el título. ¿Tiene usted idea al respecto? Porque estaba así súper copiándolo, estaba cuando desapareció. Entonces era con relación a la llegada de los alemanes y decía algo imperialismo tal, 1800, pum, y ya no lo tengo. ¿De casualidad usted lo tendrá? No tengo todo el libro porque traté de copiar solo cosas que me parecieron muy puntuales, pero es de los alemanes en Guatemala. Es una señora que lo escribió Wagner. Ah, yo sé, es de la doctora Wagner. Ah, no, Correcto. sí, eso sí lo vi. Este era de un Schonover, un apellido muy diferente, porque de ella sí, de Regina sí la conozco. Estamos en la Academia de Geografía e Historia, y entonces ahí está el De un libro, y si documento hay de ella. algunos.
Es un documento de ella. Es un documento de ella. Ah, ok, de acuerdo. Para a la licenciada Búcaro, ahí está el nombre en el chat. Y Germany Central America Competitive Imperialism, de 1821 a 1929, de Thomas Schonover. Sí, pero es el libro de la señora, perdón por la pronunciación, ¿no? Pero es el libro de ella, según yo, es el documento de ella. Sí, pues. Ok. Pero puedo estar equivocado y les pido disculpas porque es la información a la cual yo tengo acceso, pero es que hay muy poca información y tratando de unificar ideas, puedo incluso haber cometido errores, pero yo tengo la certeza que fue de una publicación de ella, pero puedo estar equivocado, licenciada Evelyn Búcaro. Pero lo saqué de un documento de ella. Licenciado Eric, será mucha molestia. Usted no puede tomar el nombre del autor y me lo manda, porque sí lo traté como le digo y me interesó. Si no es mucha molestia, disculpe. Con gusto. Pero le voy a buscar bien el nombre porque no lo tengo aquí a la mano. Pero Muchísimas gracias. con gusto. Licenciado, ya lo copié y lo pegué en el chat para que lo tengan. Muchas gracias, gracias. Me disculpen, yo no soy tan ávido en la computadora. Lo siento. Yo prefiero estar con la gente en el campo que atrás de un escritorio. Pero toca.